Muy buenas a todos los alumnos, profesores e interesados en materia laboral y de prevención de riesgos laborales. Hoy vamos a ver un tema muy importante que es la documentación obligatoria que ha de poseer toda empresa en materia de PRL y obviamente que tenga contratados a trabajadores por cuenta ajena, es decir, todos los registros obligatorios, que no son pocos, concretamente son 12. Empecemos por el Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Es el documento que toda empresa debe tener, el plan de PRL. Ese tema ya lo hemos visto en otros vídeos, pero repasemos los apartados fundamentales que debe contener dicho plan. Ha de haber la identificación de los riesgos de cada puesto de trabajo con su evaluación. La estimación del riesgo, recordemos que se determina combinando la gravedad del daño que el riesgo puede generar con la probabilidad que dicho daño se produzca. En segundo lugar, el plan de PRL debe contener la planificación de la actividad preventiva, que es ese conjunto de medidas destinadas a prevenir los riesgos detectados en el apartado anterior. Recordar que en primer lugar irán las medidas de protección colectivas y si éstas no pueden instalarse por la naturaleza del trabajo o son insuficientes, se le otorgarán al trabajador los EPIs, los equipos de protección individual correspondientes. Información de los riesgos al trabajador, artículo 18. Este es otro documento que constata que la empresa ha informado al trabajador de los riesgos que afectan a su puesto de trabajo. El documento justifica la transmisión de la información. Veámoslo. En primer lugar, se pone la fecha del día en el cual el trabajador recibe el documento. A continuación, los datos del trabajador, que esté todo bien, y vemos cómo dice que ha recibido la información. Y a continuación cita el artículo de la ley. Veremos que todos estos documentos tienen un amparo legal, si no todos, casi todos. Bueno, todas estas pautas y documentos que vemos no los firma el trabajador y ya está, así para hacer bonito. La empresa debe haberle dado toda esa información, es decir, este documento informativo es para remarcar que el trabajador ha recibido la información necesaria en cuanto a la evaluación de sus riesgos. Hemos visto en el plan de prevención de riesgos laborales cómo se evalúan los riesgos, pues el trabajador debe recibir toda la lista de los riesgos que le afectan y seguidamente la evaluación de los mismos. Y finalmente la planificación de la actividad preventiva. Y luego, ya si los hubiere, pues los riesgos relacionados con productos químicos, máquinas, etc. Sobre el COVID, el coronavirus, pues este documento tiene ya unos años, pero con los repuntes de COVID en el 2023 lo he dejado por si acaso. Este apartado desaparecería si el COVID-19 se erradicara totalmente. Finalmente, la firma y sello de la empresa y la firma del trabajador. Documento de aceptación voluntaria o no aceptación del reconocimiento médico. Bien, aquí tenemos otro documento que es la aceptación voluntaria o no aceptación del reconocimiento médico. Vemos que el trabajador es citado para el reconocimiento médico. Es decir, que el trabajador conoce que se le citará para una prueba de salud. Al igual que el documento anterior y que todos los que veremos, se basa en una normativa determinada. En este caso, en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, concretamente el artículo 22, que es el que hace la valoración periódica del estado de salud de los trabajadores. Es muy importante que es de carácter voluntario. Ojo, es obligatorio que la empresa se lo ofrezca, pero es voluntario que el trabajador quiera hacerse el reconocimiento médico, salvo en los supuestos que contempla la ley, que son obligatorios. ¿Cuáles son estos supuestos? Pues cuando la realización de los reconocimientos médicos sea imprescindible para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. Por ejemplo, hay determinados trabajos
que se evalúa el puesto y se observa que los valores límite ambientales se están sobrepasando. Por ejemplo, un técnico de prevención de riesgos laborales hace mediciones de ruido y se da cuenta que los valores están muy por encima de lo que deberían estar. En estos casos, además de tomar medidas para que los niveles de ruido bajen a los estándares legales, se deberá de hacer reconocimientos médicos para ver el grado de afectación que ha tenido sobre el trabajador. En el momento en el que los valores hayan bajado a niveles aceptables, a los niveles legales, pues ya no serán necesarios estos reconocimientos médicos periódicos. 2. Para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para él mismo o para los demás. También para otras personas relacionadas con la empresa. Ejemplo, carretillero que tiene el problema que se queda dormido encima de la carretilla. En este caso, esta persona debe someterse a un reconocimiento médico de forma obligatoria. ¿Por qué? Pues no solamente puede ser un peligro para él mismo, sino que para los demás, ya sean trabajadores o personas ajenas a la empresa. Y 3, cuando así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. Esta lista la publica el Ministerio de Trabajo y Economía Social y es tan larga que raro es el trabajo que se salve de contraer alguna de estas enfermedades que ahí se mencionan. Dicho esto, a la Inspección de Trabajo le gusta ver certificados de aptitud y no le gusta ver renuncias. La empresa lo que quiere saber es si el trabajador que va a contratar es apto para desempeñar las funciones, pero también, aunque sea apto en un primer momento, le interesa su evolución, es decir, que no se deteriore. También es frecuente un reconocimiento médico tras una baja de una duración considerable, para que la empresa se asegure que la salud del trabajador no se ha visto mermada. Si el trabajador ha accedido a hacerse las pruebas médicas, pues está informado que los resultados de las pruebas está exclusivamente reservado al personal médico y por supuesto se conserva el derecho a su intimidad, dignidad y confidencialidad. Entonces el trabajador aceptará o no el reconocimiento médico. Si es voluntario no tendrá consecuencias contractuales, pero si es obligatorio deberá de rescindirse el contrato. Es importante remarcar que el trabajador ha de recibir el documento y cumplimentarlo, lo quiera o no. ¿Que no quiere someterse al reconocimiento médico? Pues hace la cruz en el no y ya está, no pasa nada. Por último, se pondrían los datos de la empresa, trabajador, fecha, lugar y firma. Vamos con otro documento justificante de entrega de EPIs, de equipos de protección individual. Aquí vemos que pone justificante de entrega de equipos de protección individual. Vemos en primer lugar que se pone qué empresa es y qué centro de trabajo. Recordemos que una empresa a veces tiene un solo centro de trabajo, pero otras veces tiene varios. Entonces se ha de especificar en qué centro de trabajo se ubica el trabajador en cuestión. Luego van los datos del trabajador con su DNI. Como siempre, el documento cumple con la legislación vigente, en este caso el artículo 17 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Luego, lo que se aprecia en el documento es que la empresa ha estimado que el trabajador ha de llevar EPIs, es decir, que las medidas de protección colectivas resultan insuficientes y se necesita reforzar la protección con EPIs, con equipos de protección individual. Una vez la empresa reconoce que el trabajador debe llevar EPIs, pues se especifica cuáles. Pondrá las unidades, podría dar 2 pares de zapatos, 1 o 4, monos de trabajo distintos, etc. A continuación se pone la marca y modelo del equipo, la fecha de entrega de cada uno y por último la firma del trabajador que constata que los ha ido recibiendo. Estos documentos son un poco redundantes, pero vemos que pone ha recibido los equipos de protección individual indicados y que se compromete a cumplir con sus obligaciones, es decir, a usarlos adecuadamente y a tratarlos bien, a almacenarlos correctamente. Otra vez, otra normativa, según el Real Decreto específico de los EPIs, etc.
Luego el documento sigue y especifica las obligaciones del trabajador, pues entre ellas está seguir el manual de instrucciones, utilizar y cuidar correctamente los EPIs, colocar los EPIs en su lugar cuando se ha terminado su uso o jornada de trabajo. Y por último, informar al superior jerárquico de cualquier desperfecto de un EPI en concreto. Para terminar, pues el lugar, fecha y firma de la empresa y del trabajador. Otro documento, información sobre pautas de actuación en caso de emergencia. Este es un documento individualizado que la empresa le da al trabajador, pero que dichas pautas ya están recogidas en el plan de emergencia de la empresa. Si la empresa tiene plan de autoprotección, por reunir con las características para tenerlo, pues dichas pautas se encontrarán en el capítulo 6 de dicho plan. Estos temas se tratan en un vídeo en particular, dicho lo cual vamos a ver qué pautas establece este documento. Bueno, el título ya vemos que son pautas de actuación en caso de emergencia. Comienza diciendo que la empresa deberá garantizar la seguridad y salud de los trabajadores. Sigue comentando que realizará la prevención de riesgos laborales mediante la integración, siempre lo decimos, muy importante la palabra integración, de la actividad preventiva en la empresa y de la adopción de cuantas medidas sean necesarias para la protección en cuanto a la seguridad y salud de los trabajadores. Como siempre, el documento se remite al articulado de una normativa determinada, en este caso a la ley de PRL, de prevención de riesgos laborales. Sigue con las obligaciones de la empresa sobre este tema y establece que la empresa deberá garantizar que los trabajadores y sus representantes reciban la formación e información adecuadas sobre las pautas de actuación en caso de emergencia. Finalmente, el trabajador declara haber recibido dichas pautas en caso de emergencia, evacuación y primeros auxilios aplicables al centro de trabajo, instalación u obra. Es importante que no se firme el documento para quedar bien con la inspección, auditoría, etc., sino que realmente se cumpla y que todos los trabajadores estén debidamente formados. Es decir, que la formación haya resultado efectiva. Para terminar, lugar, fecha y firma de la empresa y del trabajador. Otro documento, certificado de cumplimiento 1215. El documento que viene a continuación es el certificado de cumplimiento 1215 en relación de equipos de trabajo o maquinaria empleada. Este es un certificado que tienen las máquinas o equipos de trabajo que cumplen con el Real Decreto 1215/1997. Ojo que no todas las máquinas cumplen con esta norma. La mayoría de empresas que venden máquinas pues tienen el marcado CE de la conformidad europea. Pero además de esta normativa europea está la española. Y es que en España las máquinas, además de tener el marcado CE, han de cumplir con el RD 1215. El documento empieza con los datos del trabajador, DNI, y donde dice cómo, pues el cargo que ostenta en la empresa y por último la empresa en cuestión. El documento lo que certifica es que las máquinas y los equipos de trabajo que el empleado usa, que se enumeran y especifican en la siguiente página, son los únicos que éste utiliza. Es decir, que no hay más, que no hay otros que queden fuera del presente documento. No hay más máquinas ni equipos de trabajo ocultos. Como siempre, la normativa aplicable, en este caso el Real Decreto 1215/1997. Luego la empresa asegura que las máquinas que el trabajador usará no han sufrido ninguna modificación. Esto muchas veces se lo saltan y las trucan para que rindan más o les quitan el resguardo de la protección para que las piezas entren más rápidamente, etc. La empresa no puede alterar las máquinas. Obviamente que la maquinaria y los equipos de trabajo deben conservar el libro de instrucciones para que el trabajador los pueda consultar, algo que no ocurre casi nunca. Ya os lo digo, con suerte si la máquina es nueva, sí, pero como ya tengo unos meses o haya pasado por varias manos, vete tú a saber dónde está el manual.
en el vertedero con las gaviotas. Luego, el libro de mantenimiento ya debe de poder ser consultado por el personal de mantenimiento, no por el trabajador. Si el libro dice que el mantenimiento es cada año, pues cada año. Igual que el cambio de aceite del coche. Si el fabricante dice cada 15.000 kilómetros, pues cada 15.000 kilómetros. Luego se especifica que dichos equipos de trabajo se van a utilizar para la obra tal, la que sea, y que cumplen otra vez con la normativa vigente, el famoso RD. Luego hay que poner la empresa y su centro de trabajo y a continuación se pondría el nombre de la máquina, el fabricante, modelo, número de serie, marcado del certificado europeo, si cumple con el RD 1215 y revisión y mantenimiento según el fabricante. Luego es la empresa, la propietaria de dicha maquinaria, responsable y firma. Inventario de equipos, instalaciones, productos químicos y trabajadores. Iremos con la primera ficha, que es la de las máquinas o equipos de trabajo. En primer lugar, el nombre del equipo de trabajo, pues por ejemplo, sierra de cinta. Y a continuación la empresa iría rellenando las casillas de las máquinas y equipos que tenga. En la columna de la derecha se pondría el fabricante de la máquina, pues por ejemplo FAT, Bosch, Makita. Luego el modelo de cada equipo de trabajo, pues por ejemplo la 134M, número de serie, la no sé qué, por ejemplo, año de fabricación 2014, si tiene la conformidad del certificado europeo, significa que está homologada, y finalmente si cumple con el RD 1215, en este caso pues no. Claro, esto es una problemática porque la empresa que vende la máquina lo puede hacer de forma legal, simplemente cumpliendo con el certificado CE, es decir, la columna anterior. Al vendedor no se le exige que cumpla con el certificado 1215, pero al empresario sí que se le exige que la maquinaria cumpla con esta normativa. Claro, imaginemos un accidente, un trabajador sufre un daño y caramba, la máquina tiene certificado CE, pero no el 1215. Al empresario le va a caer un buen puro. Lo lógico es que la máquina no se pudiera vender si no está homologada con el 1215, aparte del marcado CE. El marcado CE no deja de ser una declaración responsable del fabricante que asegura que su producto cumple con los estándares europeos. Si el producto es pequeño, puede venir el marcado CE en el manual de instrucciones. Si es más grande, puede venir en una placa identificativa. Tiene que ser visible e indeleble, pero que cumpla con la normativa europea CE no significa que cumpla con la normativa española 1215. Veamos concretamente qué dice dicha norma. No obstante, la máquina que esté provista de marcado CE, acompañada de la declaración CE de la conformidad y del manual de instrucciones, aunque son requisitos formales exigibles por la Directiva de Máquinas, no siempre supone una garantía absoluta de que sea totalmente conforme con los requisitos esenciales de seguridad y salud aplicables a dicha disposición. Por sorprendente que pueda parecer, hay máquinas con el marcado CE que tienen partes móviles a la vista y que carecen de pulsadores de emergencia o que están en lugares poco accesibles. Lo que hay que hacer es adecuar la máquina al Real Decreto 1215 con el coste que supone. Recomendación por si alguien ve este vídeo y es empresario. Ante dos máquinas de prestaciones y precios similares, compra la que tenga el marcado CE y el certificado 1215. Si no, pues te recomiendo que esto puede resultarte más sencillo si involucras al técnico de prevención a la hora de comprar la máquina. ¿Que tienes contratado un SPA? Pues le llamas. ¿Que tienes un SPP? Pues qué mejor que dejarse asesorar, que los tienes en nómina. Paso 2. Que la empresa se asegure que la maquinaria no solamente tiene el marcado CE, sino que cumple con el RD 1215. Paso 3. No pagar la totalidad de la máquina hasta que se asegure que la máquina cumple con el RD 1215. Así el vendedor no venderá gato por liebre, se asegurará que la máquina cumple. Paso 4. Exigirle al vendedor por escrito en la factura de compra, contrato, etc., que la máquina cumple con el RD 1215. Pero ojo,
En la página siguiente se anota si la máquina dispone de manual de instrucciones, pues parece que sí, que está disponible, cuándo se hizo la última revisión y si el mantenimiento está vigente en el caso pendiente. La zona de trabajo en la cual está la máquina, pues por ejemplo el taller, y finalmente el puesto de trabajo en el cual se usa la máquina, pues mecánico, por poner un ejemplo. Después de ver la ficha de las máquinas o equipos de trabajo, iremos a la ficha de las instalaciones. La primera columna pone tipo de instalación y tenemos varios ejemplos, pues instalación eléctrica, de agua, etc. En la columna de al lado, del lado derecho, pues se pondrá la ubicación, pues en la nave tal. Luego el registro de revisión y mantenimiento, cuándo fue la última vez que se revisó, se pondrá sí o no. La empresa de mantenimiento igual, quién fue el que la revisó. Luego la fecha de la última revisión, pues hay que dejar constancia y finalmente el puesto de trabajo que utiliza esa instalación. Vamos con la siguiente tabla, que es la de los productos. Se empezaría con tipo de material o producto, pues por ejemplo producto de limpieza, nombre del producto o material, pues la marca o el nombre comercial, cantidad, pues cuánta cantidad hay almacenada, tipo de almacenamiento, pues hay que poner cómo se almacena, ubicación del producto, en qué nave está o lugar concreto del centro de trabajo. ¿Quién lo manipula? Habrá de constar las personas que usan este tipo de productos. ¿Tiene ficha de datos de seguridad? Pues poner sí o no. Si se tiene disponible y este documento pues es online, pues se pondría el enlace de la ficha. Punto de inflamabilidad. Los riesgos que tiene para la salud este tipo de producto. ¿Qué equipos de protección individual son necesarios? Esto consta en la ficha de seguridad. Y finalmente las recomendaciones, almacenamiento y manipulación. La última tabla es la de los trabajadores. Primera columna, los nombres de los trabajadores, el DNI de los trabajadores, el puesto concreto que desempeñan, correo electrónico, fecha del último reconocimiento médico o renuncia y finalmente con la fecha de la última formación. Pueden añadirse más columnas, por ejemplo, entrega de EPIs con su fecha, etc. Autorización maquinaria. Tendríamos en primer lugar el título de la autorización del uso de la maquinaria. Empieza haciendo referencia a la legalidad, en este caso al artículo 19 de la ley de PRL. No especifica el número de horas de la formación ni cada cuánto tiempo ha de ser dicha formación. La respuesta es cuando sea necesario, cuando hayan cambios. Luego se pondrían los datos de la empresa y la autorización al trabajador que hará uso de la siguiente maquinaria. Y se irían poniendo punto por punto la maquinaria a utilizar. A continuación se constata que el trabajador ha recibido la formación e información tanto teórica como práctica, que es conocedor de los riesgos a los que incurre y finalmente que ha obtenido el manual de instrucciones de dicha maquinaria. Para terminar, pues lugar, fecha, firma de la empresa y del trabajador. Otro documento, checklist para la evaluación de puestos con PVD, con pantallas de visualización de datos. Este checklist se usa sobre todo en teletrabajo. Obviamente el empleado que teletrabaja también tiene unos riesgos y también hay que aportarle la documentación. Ante la imposibilidad de realizar una evaluación de riesgos en su casa, es el propio trabajador el que hará ese checklist y lo mandará a la empresa para la cual trabaja. Para empezar, tendríamos el título que nos informa que es la guía para la evaluación de puestos de trabajo que usan pantallas de visualización de datos. Seguiría de los datos del trabajador, departamento o unidad funcional y qué ordenador utiliza. El documento empezaría por el equipo y dentro de este la pantalla y a partir de ahí haría una serie de ítems como el contraste de iluminación, parpadeos, distancia y altura de visión, definición de caracteres, si la pantalla es ajustable, si es superior a 40 centímetros y la línea de visión. A todos estos ítems se pone pues sí, no y las valoraciones oportunas.
Después de la pantalla iríamos con el teclado y los ítems pues serían si es inclinable, la altura de la fila central, si el color del teclado es mate para evitar reflejos y finalmente que el teclado no tenga cantos vivos, aristas o esquinas agudas. Al lado se valoran estos ítems si, no o no procede. Después del equipo de trabajo, la evaluación se centra en el diseño del puesto de trabajo. Se evaluaría la mesa de trabajo con sus ítems correspondientes, pues que no provoque reflejos, que tenga unas dimensiones suficientes para que el equipo quepa y permita una postura confortable. Al lado de cada ítem, la valoración si no o no procede. Sobre el asiento de trabajo, lo mismo, si es regulable en altura, si permite libertad de movimientos, si la postura es adecuada y los brazos no se caen, si el respaldo permite apoyar completamente la espalda, si el respaldo es inclinable y ajustable en altura, si dispone de elevación lumbar, si existe espacio suficiente para las piernas, si las dimensiones del espacio permiten cambios de postura y si las distancias en general son proporcionadas y similares. Seguidamente lo que venimos viendo, pues si no o no procede. Luego si dispone de reposapiés, pues si no o no procede. Vamos luego con otro punto que es el entorno físico. El primer punto es la iluminación y se evalúan ítems como el deslumbramiento directo, los reflejos y los contrastes. Y lo mismo, si no o no procede, luego se trataría el tema del ruido y lo que se mide es que el ruido ambiental general no afecte a la realización de las tareas. Lo de siempre, si no o no procede. Por último, se tratan los aspectos organizativos. En primer lugar, la información a los trabajadores que contiene la formación sobre los programas informáticos, la información sobre seguridad y salud en el trabajo y finalmente la interrupción del trabajo con pausas o cambios de actividad para evitar monotonía y carga de trabajo. La evaluación, igual que en los casos anteriores, si no o no procede. Por último, está la evaluación del tiempo de trabajo frente al ordenador. Lo que se hace es dejar constancia del número de horas que el trabajador está frente al ordenador, pues si menos de 2 horas, entre 2 y 4 horas o más de 4 horas. Luego hay una pregunta sobre qué tipo de ordenador es con el que el empleado trabaja y abajo del todo el significado de las opciones de respuesta. Transmisión de los riesgos específicos de la obra trabajada. Este es un documento específico para trabajadores que desempeñan sus funciones en obras de construcción. El documento empieza amparándose en la legislación, en este caso el artículo 18 de la ley de la PRL, y seguidamente remarca las obligaciones del empresario en informar a los trabajadores en aspectos como, en primer lugar, los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores, tanto los generales como los específicos. Bien, las medidas y actividades de protección y prevención, las medidas del artículo 20 de la Ley de la Prevención de Riesgos Laborales. Asimismo, el documento vuelve a hacer una referencia legal, en este caso el Real Decreto de las Obras de Construcción, que se remite al artículo 18 de la PRL, y dice que los contratistas y subcontratistas deberán garantizar a los trabajadores una formación adecuada en todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a la seguridad y salud en la obra. Y en segundo lugar, que la información será comprensible para los trabajadores afectados. Finalmente, el trabajador pone su nombre, DNI y la obra para la cual trabaja y declara que ha recibido la información detallada, explicaciones, etc., así como el plan de seguridad y salud. Se pondrá lugar y fecha y empresa y trabajador firmarán los documentos. Autorización de riesgo eléctrico, otro documento. Este documento solamente va dirigido al trabajador que esté expuesto a un riesgo eléctrico. Es un documento específico y no general. Es un documento que hace constar que la empresa autoriza a un trabajador para usar aparatos eléctricos y vemos que empieza con la empresa tal que autoriza bajo su responsabilidad al trabajador cual
con DNI, domicilio, teléfono. Vemos que hace constancia de que hace trabajos eléctricos para la empresa, la que sea, y cita la normativa para la cual se ampara este documento, que es el Real Decreto del Riesgo Eléctrico. Lugar y fecha y firma de la empresa y del trabajador. Último documento, información químicos. Al igual que el documento de los trabajadores que trabajan en la obra o que están expuestos a riesgos eléctricos, este documento también es específico y va destinado a esos empleados que estén expuestos a riesgos químicos en exclusiva. Empezamos con la regulación, la normativa concretamente, los artículos 18 y 19 de la Ley de la Prevención de Riesgos Laborales. El artículo 18 vemos que sale muy a menudo. Luego, pues dice lo de siempre, que la empresa garantizará que los trabajadores y sus representantes reciben una formación e información adecuadas sobre los riesgos de los agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo, así como las medidas de prevención y protección. A continuación, vuelve a normativa, en este caso el Real Decreto sobre los agentes químicos, y el trabajador declara haber recibido la información sobre los agentes químicos peligrosos en el lugar de trabajo y tareas desempeñadas, valores límites de exposición y los EPIs adecuados. Acceso a toda la ficha de datos de productos químicos, previo uso, manipulación y almacenamiento. Después autoriza al trabajador para la utilización, aplicación de los productos químicos que figuran en la tabla. Primero se pondrá el nombre del producto, su identificación. En la columna de al lado irá la fecha de entrega, la información, en la tercera el nombre del trabajador y en la última columna la firma del trabajador. El trabajador hará una firma para cada producto químico, no una firma para todos. Luego el lugar y fecha y finalmente la firma de la empresa y del trabajador. Bien, espero que este tema lo hayáis entendido un poco mejor. Y por fin tenemos toda la documentación necesaria que cumplir en prevención de riesgos laborales.